Se dirige al gobierno regional Plinio Esquinarila Bellido, al señor director de la Dirección Regional de Agricultura de Moquegua, y le dice del petitorio que, de conformidad con el artículo 2 de la Constitución, ninguna autoridad puede modificar sentencias ni retardar su ejecución, y con el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales. Las resoluciones judiciales deben ser cumplidas por el personal del servicio de la administración pública, sin que estos puedan calificar su contenido, ¿no? El responsable del cumplimiento del mandato judicial será la autoridad más alta jerárquica de la entidad. La ejecución de la sentencia, los funcionarios encargados de exteriorizar la voluntad de las entidades mediante actuaciones son solidariamente responsables con esta. Y en fin, el caso se trata de que de un tema de propiedad, ¿no? Que bajo esta propiedad formaron una comunidad campesina, la comunidad campesina de Tonoaya, una comunidad campesina muy, muy conocida aquí en Moquegua, que incluso han solicitado su reubicación a la zona de Hawái a cambio de tierras que van a entregar allá en Tonoaya. Pero estas tierras, ¿a quién le corresponden y de cuántas hectáreas estamos hablando? Estamos con uno de los propietarios, Plinio Esquinarila Bellido. ¿Cómo está Plinio? Para que nos pueda contar, por favor, este caso que ya ha llegado a última instancia y que ahora ustedes están reclamando su propiedad. Buenos días. Buenos días, mucho gusto y muy agradecido por esta llamada. Efectivamente, este es un caso particularmente, yo cómo podría calificarlo, voy a ser bien duro, de aberrante, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un proceso judicial, ¿no?, que empezó en 1992 y hasta ahora no se ha hecho nada, no obstante que hay una sentencia ganada a nivel de la Corte Suprema en contra de la prepotencia de una comunidad campesina que efectivamente se llama Tonoaya, de apropiarse terrenos, no solamente de mi padre y en consecuencia míos, sino de otros familiares, de otras personas, ¿no? Se han apropiado y evidentemente a la matonada han formado su comunidad, lo han incorporado, dice, a su territorio, ni siquiera son su terreno, dice que es su territorio, como si fuera una nación, ¿no? Entonces, como quiera que han pasado, de 1992 hasta ahora, han pasado prácticamente 32 años para un proceso judicial, para un juicio contencioso administrativo. ¿Dónde se ha visto esto, mi estimada Pamela? ¿Dónde se ha visto, no? Que un proceso contencioso administrativo demore, pues, 32 años, ¿no? ¿Y qué pasa? Ya prácticamente los poseedores iniciales, mis padres, otros familiares y otros señores, ya han muerto, ¿no? Pero como quiera que la ley tiene que respetarse, como quiera que la matonería no puede ser eterna, como quiera que el Estado de Derecho tiene que funcionar, porque si no, ¿para qué están las leyes? Las autoridades de la región tienen que tomar medidas, ¿no? Y el escrito que hace la resolución, el escrito que has leído es claro. Estamos nosotros señalando la responsabilidad en que pueden incurrir estas autoridades si es que no cumplen con ejecutar la sentencia. En resumen, se trata de eso, ¿no? ¿Y qué dice la sentencia exactamente después de 32 años? A ver, antes de eso quisiera darle un contexto mayor, de repente para que entiendan tu audiencia en Moquegua, que considero que es muy, muy, muy vasta, ¿no? Resulta de que más o menos por 1989 invadieron los terrenos de un fondo que se llama Majancachi. Son alrededor de 178 hectáreas, ¿no?, de propiedad privada. Invadieron también los de la señora Viviana Esquía, los de sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo invadieron, ¿no? Entonces, prácticamente hubieron varios procesos, uno de tipo civil, otro de tipo penal, otro de tipo, y el tercero es contencioso administrativo, etcétera. Todos los hemos ganado, todos. Es decir, lo sacaron, mi padre todavía en vida lo sacó,
de la invasión, prácticamente, ¿qué se llama creo que se llama interdicto de recobrar. Hubo una denuncia penal, fueron sentenciados penalmente en la máxima instancia también de la Corte Suprema estos señores, pero en otras palabras, esos dirigentes, no me acuerdo ni sus nombres, de los dirigentes de tiempo son delincuentes, en la sentencia penal, ¿no? Igual han seguido, y evidentemente escudándose en el tema de la emergencia, no, del volcán Ubinas, trasladaron a esa zona, no obstante que está cerquita del volcán, igual se metieron con apoyo de las autoridades de Moquegua. Y quiero decir una cosa bien clara, este problema que se ha ganado en la Suprema en mucho tiene que ver la Unidad Agraria Departamental de Moquegua, ahora creo que se llama dirección. Nosotros hemos enviado, efectivamente, como dice, el 7 de mayo del 2024, un petitorio, una carta a la Dirección Agraria Departamental de Moquegua. No sé, la señora, creo que se apellida Pacara, que es la directora, logré hablar con ella, me dijo que sí, efectivamente, tenían que ejecutar la sentencia. No sé por qué demoran tanto, ¿no? No sé por qué demoran tanto, y digo una cosa, ¿por qué demoran tanto? Porque no es la primera carta que se les envía. Esta es la última carta ya culminatoria, desde un punto de vista de responsabilidades civiles, penales y administrativas de esta autoridad si es que no cumple su trabajo, ¿no? Me dijo la directora de que lo había pasado a asesoría jurídica y que asesoría jurídica estaba viendo qué salidas darle. No hay mucho debate, no sé por qué los abogados son expertos en enredar cosas, espero que este no sea el caso, ¿no? Lo que tienen que hacer es cumplir la sentencia, es decir, volver todo a su estado anterior. Es decir, ¿qué dice la sentencia? La sentencia dice que todo lo que ha hecho la comunidad campesina de Tonuaya con relación a su expediente de titulación es nulo e insubsistente. Es el término que usan ellos, es nulo e insubsistente. Y todo tiene que volver a su estado anterior. Cuando mis padres eran posesionarios, no tenían, bueno, Dámela, tú entenderás, en el campo mucha gente pues no va a registros públicos, porque pues tiene sus testamentos, tiene sus hijuelas, tiene ese tipo de documentos, mi padre los tenía, ¿no? Pero por encima de todo eso le metieron registros públicos a estos señores y con un expediente técnico mal hecho, totalmente mal hecho por la Unidad Agraria Departamental de Moquegua, ¿no? Por eso digo que ahí está la madre del cordero, ahí empezó este problema que dura más de 30 años, ¿no? Entonces, pero todo eso, no solamente en la sala, sino que se fueron ellos hasta en casación a la Corte Suprema, igualito hasta en la casación les hemos ganado. Entonces, se tiene que respetar acá la propiedad privada, tiene que hacerse nuevamente los deslindes de titulación, etcétera, etcétera, de linderos, se tienen que hacer nuevamente su expediente técnico. Ese expediente técnico está mal hecho, ha sido declarado nulo, no solamente en máxima instancia administrativa, sino en máxima instancia judicial, que es la Corte Suprema de la República, ¿no? Entonces, por las puras están hablando ahí de que son terrenos suyos, que lo van a conmutar con Hawái, no tiene nada que no tienen territorio, utilizando sus propias palabras, no tienen terrenos ahora, salvo los terrenos de línea de agua esos deben ser de propiedad privada. Hasta en eso hay problemas, porque todos estos señores de la comunidad lo han pasado como si fuera propiedad comunal, como si fuera propiedad de todos. No, señores. Los terrenos con agua es propiedad privada, y eso también tiene que revertirse. Todo eso tiene que revertirse. Y esto es un ejemplo, en todo caso, para mucha gente que ha sufrido problemas de invasión de terrenos, etcétera, etcétera, de parte no solamente de comunidades, sino de otras entidades, y tiene que respetarse la propiedad privada, ¿no? Ese es más o menos el mensaje, ¿no? Bien, quiere decir que después de 32 años, ahora ya que cuando en la última instancia, a través de este contencioso administrativo que ustedes siguieron, les han dado la razón, ustedes ahora tienen que enfrentar otra batalla en el ámbito administrativo. ¿En qué fecha envió la carta notarial a la Dirección Regional Agraria aquí en Moquegua, teniendo en cuenta de que ya es la última instancia? O sea, ustedes ya no tendrían dónde más acudir, ni tampoco la otra parte tendría que hacer reclamo alguno. Ustedes están pidiendo que se declare nulo, ¿no? Todos estos
actos administrativos que se realizaron en la Dirección Regional Agraria para darle la viabilidad a esta comunidad campesina. Pero, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que llegó la carta notarial, Plinio? Son varias veces que hemos enviado documentos a la región y al Ministerio de Agricultura, tanto en Lima como en Moquegua, ¿no? Incluso así está en los documentos de la propia sala, ¿no? De la propia sala, donde da cuenta de que efectivamente, ¿no? Por el tema de la pandemia, pues hay que decir también la verdad completa, ¿no? El tema de la pandemia retrasó muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, se entiende ya, pero después de la pandemia, ya pasó la pandemia, pasó más de 4 años, ¿no? Entonces tenía que acelerarse. Entonces nosotros nos dirigimos no solamente a la región, hace como 5 meses atrás personalmente fui. Hay una señora que ni me acuerdo su nombre ni me atendió. Bueno, dije, ¿qué voy a hacer? Regreso a Arequipa, tuve que hacer otras cosas, ¿no? Y la última vez que hemos mandado, fuera de Lima y fuera de ¿qué se llama fue a Moquegua mismo, hace como 4 o 5 meses, y el último es del 7 de mayo. Acá tengo el documento, ya lo encontré. 7 de mayo del 2024, o sea, de este año, ¿no? Ahí es donde lo que tú has leído, Pamela, ahí se especifica todas las responsabilidades en que ellos podrían incurrir, en que las autoridades de Moquegua podrían incurrir si no dan curso a este pedido. No, ¿qué pedido? Esta es una orden, es una ejecución de sentencia de parte de la Corte Suprema de la República, que en este caso ha sabido hacer respetar la propiedad privada, por lo menos en la comunidad de Tonoaya, en el pueblo de Tonoaya, que es un anexo del distrito de Ubinas, la provincia general Sánchez Cerro y del departamento de Moquegua, ¿no? Ustedes están pidiendo que de inmediato se declare nula e insubsistente la resolución directoral 03990-90 UAD-IX-Moquegua de fecha 8 de marzo de 1990, expedida por la dirección de la Unidad Agraria Departamental de Moquegua, que dispuso aprobar el plano de conjunto de la comunidad campesina de Tonoaya. Pamela, disculpa que te aclaro, ¿no? Nosotros no estamos pidiendo eso. Esa resolución que declaró pues los linderos, etcétera, creo que es la 039 de Moquegua, eso ya fue anulado, tanto en la vía administrativa por la resolución 251 en máxima instancia administrativa, cuanto por el Poder Judicial. Eso ya está anulado. Todo está anulado por máxima instancia administrativa y por máxima instancia judicial, ¿no? Incluso, te digo una cosa, este tema, por retardo en la administración de justicia, ha llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y está ahí, está pendiente, ¿no? Por entonces, retardo, ¿con no qué se puede territorio? Entender, no se puede entender, ¿no? Cómo es de que han pasado 30 y tantos años y no se ejecuta la sentencia. Lo que acá se está pidiendo es ejecución de sentencia. Esas normas que está señalando ya han sido anuladas, todo eso ha sido anulado. Entiendo. Ahora, muchas comunidades campesinas que se han formado aquí en Moquegua han pasado por lo mismo que usted, o mejor dicho, muchos herederos han pasado por lo mismo que ustedes, porque sobre sus tierras se conformaron comunidades campesinas y Registros Públicos aceptó todo esto. Y bueno, eso es otro tema, ¿no? Materia de investigación también, porque si hay un título inscrito, tú no puedes formar una comunidad sobre ese título porque es prácticamente es privado. Ahora, como dice usted, los antiguos no iban a registros públicos, pues tenían sus escrituras en sus casas, ¿no? Era una costumbre antes, no era de ir a registros públicos, pero esas escrituras valen, ¿no? Entonces muchos han reclamado, a pesar del tiempo y los años, pero no hemos visto ningún caso hasta el momento que hayan ganado los herederos. Este sería el primer caso en la región Moquegua, y de ser así podría ser un precedente, Plinio, para los demás herederos aquí en Moquegua, ¿o no? Este es un problema principalmente sureño. Yo soy sureño, ¿no? Yo soy moqueguano de nacimiento, ¿no? Yo he nacido en esta zona, me he educado fue desde niño prácticamente fuera de los terrenos de mis padres, de los pueblos de mis padres, y bueno, no solamente en Arequipa, sino básicamente en Lima y en el extranjero. Esa es la verdad. Pero yo, evidentemente, ya cuando mi padre muere, yo me doy cuenta de que todo lo que él hacía tenía razón. Estamos fuera de Lima, ¿no?
y cuando consultamos con los abogados me dice es una aberración jurídica, ¿cómo es posible? Me dice que sobre la base de terrenos de propiedad privada y sin respetar de ningún tipo de otros documentos hayan hecho, pero así lo han hecho, les he explicado a los abogados de Lima, así lo han hecho, y no solamente, y tú lo apuntas en forma muy fina, muy inteligente, no solamente con los terrenos míos y de mi padre, sino lo han hecho con muchas otras personas, ha sido una política. Esta ha sido una política, ¿no? Ha sido una política por el cual, digamos, no se respetaba ni siquiera terrenos con registros públicos. Tanto así que yo tengo acá en mis manos, tengo un documento en el cual, ¿no? Se anula, ¿no? La propiedad, digamos, en esos terrenos con ¿qué se llama con registros públicos que habían pretendido apropiarse una comunidad X. No, es decir, claro, es una superposición, o sea, había una superposición de partidas fichas registrales. Exactamente, superposición, tú has dado la palabra perfecta. En ese tiempo, es una política de corrupción, pues la verdad, y compadrazgos, y algo de política, ¿no? Una corrupción de compadrazgos, de política, etcétera, etcétera, una sumatoria que hicieron pues una complicidad de los gobiernos regionales en ese tiempo, creo que eran los etares, ¿no? Junto con registros públicos, que era pues un registro público primario, que se prestaba a cualquier cosa, ¿no? Te llevo un borrego, ya te inscribo. Eso era así era antes, estoy hablando de 30 años, 40 años antes, ¿no? ¿No? Te llevo una vaca, no, te inscribo todo, desde este cerro hasta el otro cerro, no hay problema. Eso, sí, Plinio, un poco para precisar el tema. Ustedes como herederos ya han ganado este proceso en última instancia. ¿Qué va a pasar con esta comunidad campesina de Tonoaya? ¿Sobre la base de qué terrenos entonces ellos estarían inscritos como comunidad? Ellos en este momento están inscritos como comunidad sobre terrenos de propiedad privada, ¿no? Y no quieren deshacerse de eso por una sencilla razón, ¿no? No quieren deshacerse porque desaparecen como comunidad. Es más, voy a decir una cosa, mucha gente no quiere ya ser ¿cómo se diría? Comunero, ¿no? O comunero o comunera, ¿no? Por una sencilla razón, de que no pueden hacer nada con sus terrenos, porque no son los propietarios, el propietario de la comunidad. Quieren, por ejemplo, sentarse a hacer sembrío de paltas, prestarse, por ejemplo, del sistema financiero de plata, del Banco Agrario, ahora creo que se llama Agrobanco, de las otras entidades, no pueden hacer nada. No pueden hacer nada, es la verdad. Y eso es lo que ha pasado, lo que tú estás diciendo, en toda la región y en todo el sur principalmente, ¿no? Entonces, ahora, estas comunidades se tienen que... Ahora, lo que tiene que hacer esa comunidad es comprarles a ustedes. Lo que tiene que hacer, no tiene que comprarnos a nosotros porque nosotros no queremos venderlo, ¿no? Para empezar, ¿no? Lo que tendría que hacer la comunidad, de acuerdo a la sentencia, es volver a hacer su expediente técnico. En primer lugar, tienen que volver a hacer su expediente técnico de inscripción. Ahí se definirá qué terrenos es comunitario y qué terreno no es comunitario, ¿no? Se quedarán pues con algunos pequeños cerros que hay por ahí, pero la mayoría de todos los terrenos con línea, con agua, son propiedad privada. En este momento ellos lo tienen como si fueran suyos, ¿no? Interesante este caso legal porque hay varios herederos acá que yo estoy escuchando que han estado reclamando a las comunidades su propiedad y ninguno ha ganado ningún proceso. Por eso digo, este sería el primer caso en Moquegua. Sí. ¿Por qué? Porque hay una cultura en el sur. Yo que soy sureño lo critico con la mejor intención. Hay un culto al pasado, ¿no? Al pasado supuestamente lindo, hermoso, de las comunidades, los ayllus, etcétera, 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 ¿no? Largo sería contar la historia porque la conozco bien, ¿no? Entonces, como hay eso, han sido muy permisivos. Y yo no soy antiaprista, pero lo voy a decir, que han dado es una ley así tan permisiva para que todo sea comunero, así Alan García, ¿no? Y eso es inconstitucional. Porque nadie, por ejemplo, ha dicho eso. Yo lo estoy diciendo abiertamente y de repente voy a entablar una acción de inconstitucionalidad contra esa ley, ¿no? Porque esa ley es la madre del cordero de haberse metido en todo sitio y de haber, de haberse apropiado. Y eso es ya prácticamente, está a un paso de ser traficantes de terrenos, de vivir de las juntas directivas de las comunidades. Ahorita, por ejemplo, ¿qué están haciendo en Moquegua?
aparte de la Junta Directiva de la Comunidad, dice que hay un frente de defensa de desarrollo del pueblo moquegua. A lo que se dedican es a hacer polladas, pavadas, cuyadas, etcétera, etcétera, para acopiar fondos, supuestamente para viajar, para trámites, ¿no? Y lo dicen abiertamente, ¿eh? Y para romper mano, ¿no? En la región. ¿A quién van a romper mano en la región? ¿A quién van a romper mano en registros públicos de la región? ¿No? Eso no lo dicen, pero eso es lo que hasta en sus WhatsApp está, ¿no? Y a eso se dedican. Entonces se ha desnaturalizado lo que antes históricamente tal vez ha sido positivo a la comunidad campesina, pero ahora está totalmente desnaturalizada. Bueno, yo quisiera que me diga, estamos hablando de 178 hectáreas, ¿verdad? En Sí, Tonoaya, en Ubinas, alrededor. Entonces, el juez ha sentenciado y ha reconocido en ustedes que son herederos de los iniciales propietarios y que finalmente ustedes ya son propietarios de esas tierras. Ustedes, ¿qué le están pidiendo a la Dirección Regional de Agricultura en estos momentos con esta carta notarial? Estamos pidiendo que ejecute la sentencia, que la autoridad administrativa de la región Moquegua tiene que instalarse, ¿no? Tiene que convocarnos si es posible, tiene que instalarse, ¿no? Para decir al momento en que se hizo todo esto, que voy a decir con precisión, en cuándo fue que empezó todo esto, fue más o menos, hazme acordar bien, voy a recordar bien, más o menos por el 1989, ¿no? En 1989 es cuando prácticamente hay una misión, por decirlo, una comisión, un grupo de técnicos de la Unidad Agraria Departamental de Moquegua que fue a levantar los linderos, a levantar los planos, y ahí es donde se hizo el expediente técnico. Desde ahí hasta ahí, ¿no? Es decir, nulo todo significa que lo que ha hecho la Unidad Agraria Departamental de Moquegua en 1989, desde ahí es nulo. Desde ahí es nulo, todo tiene que revisarse, todo lo que han hecho durante esta etapa tienen que no vale, anularlo. No vale. Entonces, si usted envió la carta en mayo, estamos julio, es un desacato a la autoridad judicial, que es la máxima instancia que sentencia y que finalmente un acto administrativo está revelándose, ¿no? ante esta sentencia, porque si hasta el momento la Dirección Regional de Agraria no responde por escrito, por lo menos que lo está procesando, ¿no? Y que va a demorar tanto tiempo, pero no responde nada, ¿cómo se le llama a ese acto de silencio, Plinio? Ese acto se llama desacato, ¿no? Desacato a la autoridad, desacato a la ley, desacato al Estado de Derecho, ¿no? La ley es clarísima, ¿no? Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales, dice el artículo 2 de la Constitución. La ley que se llama 27584 es más explícita aún. ¿Qué dice? Las resoluciones judiciales deben ser cumplidas por el personal de servicio de la administración pública sin que estos puedan calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances bajo responsabilidad civil, penal o administrativa. Así se lo hemos hecho saber a la señora presidenta de la región, o señorita, no, creo que es Gilia Gutiérrez, así se lo hemos hecho saber. ¿Y qué pasa si es que se confirma o bueno, ya se está configurando un desacato a la autoridad? ¿Ustedes podrían denunciar también ese desacato? Pero definitivamente, estoy diciendo que hay incluso un expediente todavía que está en curso en la Comisión Interamericana y nosotros seguramente de repente vamos a ir hasta allá, vamos a presentar todo esto, ¿no? Entonces, hay acá un desacato, pero yo tampoco quiero ir al extremo. De repente, pues efectivamente, los abogados de la directora de la Dirección Agraria no entienden el problema. Hasta donde sé, la directora conoce el problema, ¿no? Conoce, es decir, no es cosa del otro mundo, esto no es un tema de física nuclear, de construir una planta nuclear, no, es un tema sencillísimo de tipo administrativo, ¿no? Y eso tienen que hacerlo. Si no lo hacen, si voy a dar, la defensa, mis abogados van a dar un tiempo prudencial. Yo no creo per se de que estos señores sean corruptos, ni mucho menos. Lo que sí puedo creer es que tienen pues un prejuicio
muy acentuado, 12 digamos, a favor de las comunidades campesinas. Eso sí, eso lo entiendo, además, de todo ha sido formado pues, en universidades de esa naturaleza, ¿no? Universidades de izquierdas, etcétera, etcétera, los profesores han sido de izquierdas, en fin, todo está contaminado de izquierda en el sur, ¿no? Lo entiendo. Pero lo que no voy a entender es de que haya un plazo excesivo, ¿no? Ahí sí nosotros vamos a actuar desde un punto de vista estrictamente legal, porque estos señores que han sido los iniciadores del problema, no estos, sino los anteriores funcionarios, ¿no? Van a tener que pagar las consecuencias de sus actos. Bien, Plinio, para los herederos que están escuchando y de repente quieran contactar, ¿no?, este caso judicial que es tan importante, por ejemplo, hay unos herederos que reclaman en Pocá, Tacoscore, Tala, ser herederos, pero ahí se conformó una comunidad campesina de Tumilaca, Pocá, Tacoscore y Tala. Es más, ellos ya como comunidad vendieron tierras a la mina. Los herederos hasta el día de hoy reclaman en el Poder Judicial aquí, pero el Poder Judicial no les da la razón. ¿Qué estará pasando también aquí en el Poder Judicial, no? Por otro lado, hay una mala fama. Sí, te escucho. Sí, por otro lado, hay otras comunidades campesinas que están en la misma situación en Ichuña, me he enterado, ¿no? En Ichuña pasa lo mismo. El otro día vino un señor Honorato y me dice, este tema pasa conmigo, yo soy propietario, mis abuelos han comprado, yo soy heredero, y resulta que se conformó una comunidad campesina y ahora no me quiere reconocer ni la mina ni la comunidad campesina. Es decir, aquí hay una situación de donde no se respetan los derechos del privado, ¿no? Han arrebatado sus derechos. Hay una política de despojo, ¿no?, que es incentivada por los dirigentes de esas comunidades. No todos, porque yo conozco algunos dirigentes comuneros que son correctos, no podemos meter tampoco a todos en el saco. Yo conozco por mi trabajo, lo conozco, porque conozco el sector agrario, conozco a mucha gente en el sur, en el norte, en el centro, que se maneja en el sector agrario, y conozco, sobre todo en el Cusco, gente, dirigentes muy comprometidos con su comunidad, en el buen sentido de la palabra, no en el sentido mafioso de estar armando fiestas o polladas, pavadas, etcétera, etcétera, cuyadas para sus bolsillos. No dirigentes que se han trasladado ya, ojo, al tráfico de tierras, no a dirigentes que, digamos, ya incluso en otras zonas del país se han dedicado a ser contertulios y cómplices o compinches de la minería ilegal, del narcotráfico y de la tala ilegal también, ¿no? No, hay gente buena, no, pero se ha instaurado esta política de despojo, ¿no?, a la cual favorece la ley de comunidades de alguna forma, pero no podemos nosotros permitir eso, los privados no podemos permitir. Yo hago un llamado a todas esas gentes, a todos esos afectados, ¿no?, como nosotros, a que persistan. Yo he demorado exactamente te voy a decir 32 años en este proceso. 32 años, ¿ya? Y no voy a permitir que se mancille la memoria de mis padres. No voy a permitir. Se lo prometí a mi padre antes de que muera. Eso es lo que te puedo decir. Bueno, sé que son momentos emotivos también, Plinio, porque después de 32 años encontrar justicia, ese es el Perú, ¿no? Esa es la justicia en el Perú. Algunos dicen, hasta le han sacado una frase, ¿no? Tarda, pero llega, dicen, ¿no? O sea que aquí hasta le hemos sacado una frase para justificar esa tardanza. Para justificar. Tarde, pero llega. Eso ya es una cosa ya increíble. Ya pues risible, ¿no? Así como te estás diciendo. Pasamos de lo emotivo a lo risible. Ya, a lo pues, risible. Una parte, eso no es justicia. Pues, no es justicia. Justicia que tarda así, no es justicia. No es justicia. Aún así, en esas circunstancias, yo le prometí a mi padre que iba a continuar y lo voy a seguir, y si es posible me voy a ir hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se sancione todo esto al Estado peruano incluso, por retardo en la administración de justicia. ¿Dónde se ha visto que un proceso contencioso administrativo demora tanto tiempo? 32 años. Los estudios que hay acá de los estándares de los procesos judiciales peruanos señalan que un contencioso administrativo a lo mucho dura entre 4 y 6 años. ¿Por qué ha durado tanto esto? Me dirás, porque mafiosos de esa naturaleza, comunitarios, mafiosos en el sector agricultura, de ahí de Moquegua, han hecho desaparecer el expediente inicialmente.
¿no? Entonces, sí, esas cosas han pasado. Se ha robado el reconstruir el expediente. Pero, y esos funcionarios que trabajaron ahí en agricultura, felices y contentos, ¿no? Todo el daño que han hecho a muchas familias. Yo creo que eso tiene que revisar. Sí, y los conocemos, por lo menos yo conozco de nombre quiénes son. Ya creo que están ya bastante